En 1972, las grandes corporaciones en Japón se enfrentaban a un problema enorme. Uno que costaba millones de dólares. Y, curiosamente, era un problema derivado de su propio éxito. Ujú. La típica crisis de crecimiento. Exacto. A ver, las juntas directivas estaban obsesionadas con los números. Tenían departamentos enteros dedicados a calcular desviaciones, trazar gráficos estadísticos y medir la calidad con una precisión matemática. Pero las empresas seguían fallando a la hora de resolver el caos del día a día. Claro, porque el comportamiento humano o las ideas difusas no caben en una hoja de cálculo. Eso es. Las opiniones contradictorias en una reunión de diseño, por ejemplo, no se pueden introducir en una calculadora. Así que hoy la misión en esta nueva inmersión profunda es diseccionar cómo se resolvió lo incalculable. Un tema fascinante desde luego. Lo es. Vamos a descubrir cómo transformar el caos organizativo y esa niebla mental de los problemas complejos en soluciones muy prácticas. Y para ello nos basamos en un material de origen fantástico sobre las llamadas herramientas avanzadas de la calidad. Y ese vacío analítico de los años 70 es el punto de partida perfecto, para entender la magnitud de lo que vamos a hablar hoy. Porque hasta ese momento, digamos que la ingeniería tradicional daba una falsa sensación de seguridad. O sea, asumían que cualquier ineficiencia se arreglaba simplemente con más datos numéricos. Exactamente. La brillantez de estas herramientas avanzadas es que ponen el foco casi exclusivamente en datos cualitativos, hechos, intuiciones, ideas. Fueron diseñadas para capturar y estructurar conceptos que no tienen una métrica evidente. Y lo que a mí me parece vital es que complementan cualquier estilo de gestión, ¿verdad? Así es, son súper adaptables. Operan casi como un lenguaje universal para organizar el pensamiento. Vale, vamos a desgranar esto desde los cimientos, porque entender el contexto lo cambia todo. El origen nos sitúa de lleno en Japón, en el comité de la JUSE, que es la Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses. Unos pioneros absolutos. Totalmente. Ellos buscaban nuevas vías para aplicar el control de calidad, pero tenían un mandato clarísimo. No querían más herramientas exclusivas para estadísticos o altos directivos encerrados en sus despachos. Querían democratizar la resolución de problemas. Exacto. El objetivo era crear metodologías tan visuales y accesibles que el personal de base, la gente que está al pie del cañón todos los días, pudiera usarlas sin volverse locos con tecnicismos. Y lo fascinante aquí es que esa decisión responde a una filosofía de eficiencia que cambió las reglas del juego por completo. El concepto central era la necesidad de delegar los llamados muchos triviales. A ver, explícanos un poco esa diferencia. Bueno, en cualquier estructura compleja, el 80% de los problemas diarios son interrupciones menores, fallos de comunicación o ineficiencias de proceso. Esos son los muchos triviales. Ya, el ruido del día a día. Exacto. Si el personal de base no tiene un método para solucionar cualitativamente esos problemas, inevitablemente los escalan hacia arriba. Al darles estas herramientas, los muchos triviales se resuelven en la base, y así la alta dirección reserva su energía para los pocos vitales. O sea, es como el mantenimiento de un edificio de oficinas gigante. Fíjate, si el equipo de conserjería no tiene herramientas para gestionar el desorden continuo de la limpieza o los suministros, ese caos acaba llegando a la dirección general. Una analogía perfecta. Claro, estas herramientas son el equivalente a darles un sistema perfecto para autogestionar ese ruido. Así, la junta directiva se enfoca solo en, no sé, si el edificio necesita unos cimientos nuevos. Eso es, limpiar el ruido para que el motor estratégico siga funcionando. Pero claro, una vez que ese equipo asume el control, el primer obstáculo suele ser la pura niebla mental de no saber por dónde empezar frente a un problema difuso. Y aquí pasamos a las herramientas para generar y conectar ideas, empezando por el diagrama de afinidades. La famosa niebla organizativa suele darse cuando hay un exceso de opiniones y una gran escasez de estructura. El diagrama de afinidades ataca esto de frente. Es como una lluvia de ideas, pero con sentido, ¿no? Exacto. En lugar de forzar una solución prematura, el grupo genera un volumen enorme de datos cualitativos. Impresiones sueltas, observaciones. Y luego, esa montaña de información se agrupa bajo criterios de afinidad natural. Vale. Es como recoger cientos de piezas de un puzzle que están esparcidas y antes de intentar unirlas, simplemente las agrupas por colones. Tal cual.
Al agrupar ideas relacionadas, el cerebro colectivo del equipo empieza a ver patrones ocultos. Aunque exige, eso sí, definir muy bien el problema antes de empezar, para no acabar en un debate eterno y sin rumbo, de bloque. Sí, sirve para mapear gráficamente las conexiones de causa y efecto, pero, espera, aquí tengo que hacer de abogada del diablo. A ver, dime. Esto de buscar relaciones de causa y efecto para llegar a la raíz de un problema, ¿no es exactamente lo mismo que un diagrama de Ishikawa de toda la vida? La típica espina de pescado hace justo eso. Parece un poco redundante. Entiendo por qué lo dices, pero no. Parecen buscar lo mismo, pero la trampa del Ishikawa es su excesiva rigidez estructural. ¿En qué sentido? Pues que el Ishikawa te fuerza a encajar las causas en categorías inamovibles, como mano de obra, métodos o maquinaria. Es genial para problemas de fábrica muy lineales, pero fracasa con la complejidad moderna. El diagrama de relaciones es mucho más abierto y libre. Vale, entiendo. Asume que no todas las piezas encajan perfectamente en una categoría cerrada, sino que interactúan en múltiples direcciones. Exactamente. La clave reside en las interrelaciones cruzadas. Imagina un problema de comunicación interna que causa una caída en las ventas. Ya. Y esa caída de ventas genera estrés, lo que empeora aún más la comunicación. Un bucle de retroalimentación de manual. El diagrama de relaciones te permite trazar esas flechas bidireccionales sin restricciones geométricas. Es ideal para situaciones donde las causas son difusas. De hecho, muchas veces se usa para mapear el problema general y luego, si aíslas un proceso muy concreto, ya le aplicas un Ishikawa. Claro, usar la herramienta adecuada para el nivel de zoom adecuado. Pero bueno, pasar de un mapa de ideas a la ejecución real es donde la mayoría de los comités se estancan. Tienen un mapa brillante, pero nadie sabe qué hacer el lunes por la mañana. El clásico parálisis por análisis. Exacto. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque la metodología da un giro hacia la acción, con el diagrama de árbol. Visualmente es muy intuitivo. El tronco grueso es la meta general, y de ahí salen las ramas. Y el poder de esta herramienta es brutal. Cuando un equipo se enfrenta a un objetivo masivo como rediseñar el sistema de atención al cliente, la magnitud asusta. Sí, te quedas bloqueado. Llegar al nivel más bajo posible. Permite a los círculos de trabajo pasar de la teoría al mundo real, asegurando que no falte ningún recurso. Convierte una idea súper abstracta en un catálogo de acciones tangibles. Y bueno, el mundo real nos enseña que esas acciones no existen en el vacío. Cada tarea choca con exigencias del mercado o de otros departamentos. Ahí es donde entra la intersección de factores. Precisamente. Para esto tenemos el diagrama matricial, o matriz de relaciones. Su versión más sencilla es la tipo L, o sea, de dos ejes, filas y columnas. Por ejemplo, en las filas pones los requisitos de los clientes y en las columnas las características técnicas de tu producto. Y la genialidad aquí no es solo cruzar los datos y poner una X, sino medir la intensidad de esa relación. Exacto, catalogarla como fuerte, media o débil, ¿verdad? Esa medición de intensidad es el corazón de la herramienta. Imagina que un equipo de diseño asume que una característica tiene una relación débil con lo que el cliente realmente quiere. Pues no le van a dedicar recursos. Claro. Y cuando el producto sale al mercado, fracasa estrepitosamente. Además, esto puede evolucionar. Si tienes 3 factores en lugar de 2, la matriz pasa a tener forma de Y. Madre mía, cruzar información tridimensional. Eso te deja con un plan tan detallado que puede ser abrumador, pero en el mundo real hay presupuestos limitados y hay que tomar decisiones difíciles. Siempre. Hay que priorizar. Y para eso está el bloque final de priorización y control de riesgos. Aquí tenemos la matriz de priorización que me parece fantástica para evitar las típicas batallas de egos en las reuniones. Absolutamente. Funciona ponderando criterios antes de evaluar las opciones. Si conectamos esto con el panorama general es algo muy actual. El equipo decide qué variables importan, coste, impacto, tiempo, y les da un peso numérico. Y así la decisión sale de una lógica matemática, y no del directivo que grita más alto. Exacto. Y es muy interesante cómo el artículo base menciona ejemplos muy de hoy en día. Consultores modernos usan esta matriz para organizar aspectos ambientales o para la gestión de riesgos en sistemas basados en la norma ISO 9001-2015. Claro, el pensamiento basado en riesgos. Y hablando de riesgos, cuando tenemos el plan y las prioridades, hay que prepararse para los contratiempos. Aquí entra el diagrama de proceso de decisiones. El PDPC, por sus siglas en inglés. Sí.
Yo lo veo como un análisis de escenarios para pesimistas estratégicos. Se trata de mapear gráficamente todo lo que podría salir mal durante un proceso, nodo por nodo. Es una forma brillante de verlo, institucionalizar el pesimismo para implementar controles por adelantado, en lugar de apagar incendios luego. Exacto. Pero incluso el plan mejor diseñado tiene un enemigo implacable, el tiempo. Y para eso está la última herramienta, el diagrama de flechas. Vital cuando el tiempo es crítico y hay tareas en paralelo. Sirve para calcular la duración exacta de cada fase e identificar los cuellos de botella invisibles. Es muy similar al método del camino de ruta crítica en la gestión de proyectos. Para que quienes nos escuchan lo visualicen, es como una carrera de relevo súper atípica. Un corredor va por una pista lisa y rápida, mientras su compañero tiene que hacer una carrera de obstáculos en el barro. Ujú. Y el testigo solo soprasa cuando ambos llegan. Eso es. Si el del barro se retrasa, da igual lo rápido que haya ido el de la pista lisa. Es una ilusión de progreso. El diagrama de flechas te ilumina esa ruta crítica llena de obstáculos, para que no desperdicies recursos optimizando lo que no hace falta. Una gestión del tiempo milimétrica, que es lo que cierra este conjunto de las 7 herramientas de gestión. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto realmente para una empresa hoy en día? Pues un impacto medible e innegable. Exacto. Al final, este conjunto es utilizado por directivos y mandos intermedios para generar ideas innovadoras, reducir defectos de producción, bajar los costes operativos y, obviamente, aumentar la satisfacción del cliente. Es un enfoque integral. Como señala la especialista Macarena A. Bernabei en el material que manejamos, es vital entender esto como, y cito, nuestro camino de la calidad. Requiere método y disciplina. Sin método, todo es caos. Totalmente. De hecho, el empresario y consultor Philip B. Crosby lo resumía con una frase demoledora. Los problemas crean problemas y la falta de método para solucionarlos abiertamente crea más problemas. Dar en el clavo, vamos. Y fíjate, llegados a este punto, creo que es importantísimo hacer una pausa para dar crédito a quien ha logrado estructurar todo esto de una forma tan magistral. Desde luego, el trabajo de síntesis es espectacular. Exacto. Toda esta claridad expositiva, esta forma de aterrizar herramientas de los años 70 a la estrategia moderna, proviene del artículo base escrito por Daniel Blanco. Un trabajo excepcional. La capacidad para traducir teorías complejas a soluciones prácticas es increíble. Así que para toda la audiencia interesada en profundizar, os invitamos encarecidamente a visitar su blog. Es dbcalidad.blogspot.com. Un recurso imprescindible, sin duda. Lo es. Apuntadlo bien. dbcalidad.blogspot.com. Y bueno, revisar el trabajo de Daniel Blanco y la vigencia de estas metodologías plantea una pregunta importante y muy provocativa. A ver, cuéntame. Si estas herramientas fueron diseñadas en el 72 exclusivamente para organizar el pensamiento humano cualitativo frente a la complejidad, ¿qué va a pasar ahora con la inteligencia artificial moderna? Claro, es que eso lo cambia todo. Exacto. Si la IA ya puede ingerir y analizar millones de datos cualitativos en segundos, ¿cómo va a transformar o potenciar el uso de estos diagramas? Nos dirigimos a un futuro donde la IA dibuje estas matrices y los humanos solo interpretemos la estrategia. Es un enigma fascinante, verdaderamente. Nos deja con una dimensión totalmente nueva sobre la que reflexionar. Y bueno, hasta aquí llega nuestra inmersión profunda de hoy. Os invitamos a rechazar la inercia del caos y a buscar siempre el orden oculto con método. Nos escuchamos en la próxima.